no podía estar haciendo el servicio ahí en la fundación. Así que, amados hermanos, le pedí a él que hiciera, pero después me enteré por la noche que estaba complicado de salud y él no me quiso decir que no. Ni siquiera me dijo, pastor, me siento mal o estoy complicado de salud. No hay ninguna cosa, así que, amados hermanos, que quede inocente con respecto a eso de nuestro hermano. Amén. Me levanta el dedito para arriba. Amén. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, estamos gozosos por lo que el Señor ha manifestado su misericordia. Amén. Bueno, el día de hoy pudimos asistir a los funerales, acompañar a nuestros hermanos y hermanas que estaban pasando por ese proceso, amados hermanos. Y bueno, confiamos en que el Señor les dio mucha paz, realmente mucha paz, porque la paz que yo vi, amados hermanos, no es como en muchas ocasiones, pero creo que el Señor preparó todas las cosas. Amén. Y lo preparó de una forma muy, pero muy especial. Hoy decía yo en el servicio ahí en la funeraria, les comentaba de que nos enteramos que ya estaba desahuciada por los médicos y bueno, le dije a mi hermana Ingrid, ¿por qué no hacemos las Dorcas allá donde la hermana Verónica Constanza, donde mi hermano Sergio, vamos allá? Y ella me dijo, sí, vamos allá. Y ahí pudimos compartir con ella, amados hermanos. Yo sabía que si había más familia, en ese instante ella partía a la presencia del Señor. Estuvimos haciendo el culto aparte y luego nos fuimos a su habitación donde estaba nuestra hermana Mireia, aún con vida, amados hermanos, y pudimos cantar allí, en ese mismo lugar, pudimos cantar esa alabanza cuando el ángel paserista. Y creo que, amados hermanos, es muy especial ese momento vivido y que los que lo vivieron no lo van a olvidar nunca. Bueno, nosotros tampoco. Así que, amados hermanos, es un gozo en el Señor poder estar en esa instancia. Yo le decía a mi hermana en la noche, por favor, reúnase toda la familia alrededor de la cama de la mamá y hablen con Dios. Y pídanle a Dios que Dios haga su voluntad, pero ustedes entréguensela en las manos del Señor. Amén. Yo sé que es difícil poder entregar a un ser querido en las manos del Señor, pero qué importante es. Así que lo hicieron, amados hermanos, y por la madrugada ya se enteraron que había partido el escenario de esta vida. Amén. Y eso es una tremenda bendición de parte del Señor, el que uno, amados hermanos, pueda hacer ese instrumento para la gloria de Dios, el cual el Señor usa por misericordia. Quiero hoy compartir una palabra del Señor en el Salmo 51, versículo número 1 al verso número 10. Salmo 51. De paso, amados hermanos, quiero comunicarle a la iglesia, a los hermanos, que cada primer domingo del mes, amados hermanos, no se olvide del kilo de amor. No nos olvidemos del kilo de amor. Hay hermanos y hermanas que están depositando para el kilo de amor. Pero, amados hermanos, si usted está viniendo a la iglesia, por favor traiga el primer domingo el kilo de amor con la ayuda del Señor. Siempre y cuando pueda. Si no puede, no lo haga. Amén. Que Dios bendiga nuestra vida. Leo entonces el verso número 1 mientras se pone en pie y usted lee el 2 hasta que lleguemos al número 10 y damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír un gozo de alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quédese en pie, oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Suplico, Señor, que en el nombre glorioso de Jesucristo, su palabra se manifieste en cada uno de nosotros. Usted, mi Dios, rompa toda cadena, toda atadura, toda ligadura y todo espíritu ajeno a su palabra. Que el poder del Espíritu Santo, Señor, se manifieste en cada vida y en cada corazón. En el nombre glorioso de Jesús, llene hoy nuestra lámpara, nuestra vasija y prepáranos, Señor, para esa bendición a través de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome asiento, amén. En este salmo, David usa 3 frases para describir su caída y una de ellas es rebelión, que significa he pecado contra Dios, le he fallado a Dios. Segundo, la maldad. Maldad hacia el prójimo y pecado en sí mismo. Natán le dijo, tú eres aquel hombre. Y David exclama, he pecado. A través de esta palabra, amados hermanos, Dios nos lleva al pecado de David. Y que ciertamente, amados hermanos, allí está el profeta Natán, hablando en parábola con su rey, porque conocía el carácter de su rey, que ciertamente no era tan bonito ni tan bueno, tenía un carácter fuerte y ciertamente con el temor de que su vida corría riesgo, porque, amados hermanos, tenía que entregarle una palabra, nada más y nada menos que con el rey. Y usted sabe, amados hermanos, que frente a alguien que tiene autoridad, uno puede perder. Pero cuando Dios, amados hermanos, nos envía y quiere usar nuestra vida, Dios va a prepararnos de qué manera podemos entregarle un mensaje a un siervo, a una sierva de Dios, a un hermano, a una hermana. A quien, amados hermanos, pueda estar viviendo un proceso en el cual el Señor lo envía. Y es por ello que David reconoce que ha pecado contra Dios. Y realmente, amados hermanos, había pecado. Porque comete una maldad, hacerle daño a su prójimo. Manda, amados hermanos, al esposo de esa mujer que lo pongan al frente de batalla para que muera. De ese estado, de esa condición estamos hablando. Pero sin embargo, amados hermanos, la Biblia nos habla de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Uno como que queda en duda, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que un hombre tan malo, tan malvado, que tenga esa actitud, que mande a matar a un hombre, amados hermanos, después sea conforme al corazón de Dios? Son solamente los misterios de Dios, que Él, amados hermanos, no nos invita a descubrir este misterio, sino que, amados hermanos, podamos aprender de este mensaje de David. Por ello que, amados hermanos, Él reconoce el pecado en sí mismo, porque cuando Natán le habla en parábola, le dice, había un hombre poderoso, grande, rico, que tenía muchas ovejas, pero de pronto mandó a matar a uno que tenía una simple oveja, la única oveja que tenía. Amados hermanos, Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo? Esto es una maldad, dijo David. La reacción de David fue tan fuerte, dijo, no, ese hombre, esa persona tiene que morir. Y Dios, a través de Natán, le dice, ese hombre eres tú. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Porque muchas veces, amados hermanos, usted y yo como siervos y siervas de Dios, como hijos e hijas de Dios, cada uno de nosotros tenemos que aprender en el Señor a tratar con nuestras autoridades superiores. Porque, amados hermanos, si bien es cierto, yo sé que a muchas personas les gusta la franqueza. Algunos dicen, no, si yo tengo que decir las cosas, las digo en su cara, total, no tengo nada que ocultar ni nada que decirme en contra mía. Pero no es la forma. Sino que, amados hermanos, veamos este ejemplo del profeta Natán. Cómo frente a su rey, él usa una parábola para poder
decirle al rey de frentón en su cara que el que había cometido esa falta, ese pecado, era él. Por lo tanto, si usted dice que es sincero, sincera, si usted dice que usted no está ni ahí con que tenga que decirlo algo, tenga cuidado. Porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Por eso es que es importante cuando nosotros emitimos un mensaje, cuando nosotros estamos en momentos de ira y de enojo, muchas veces pronunciamos palabras que no nos corresponden. Decimos cosas hirientes a los demás y luego nos arrepentimos. ¿O no? Eso es importante, que sepamos cuidarnos, especialmente, hermanos, cada matrimonio, mantener la armonía y la comunión, que sepamos conversar, dialogar. Porque si cuando pololeábamos éramos tan tiernos, tan cariñosos y tan amorosos, y ahora que somos casados, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos conversar? ¿Por qué no podemos dialogar? Que Dios nos bendiga. Si hay que decir algo, hay que saberlo decir y expresarse de buena manera. Por eso es que el Señor trae esta palabra a cada uno de nosotros. El Salmo 32, verso 1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre y la mujer, que su pecado, mis hermanos, ha sido perdonado. El pecado suyo y el pecado mío, mis hermanos, por misericordia, el Señor lo perdonó. Y Dios no se acordará más de nuestros pecados. Pero nosotros tenemos la tendencia de traer a la memoria nuestro pasado. Como que nos jactanciábamos o nos jactanciamos de decir las cosas que hacíamos en el pasado. Si yo era así, yo era así, yo era aquí, yo era allá. Pero ¿de qué nos sentimos orgullosos de haberle fallado a Dios? Que Dios tenga misericordia. Por eso dice: felices, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Usted, hermano, hermana, tiene que ser feliz. Porque el Señor le ha perdonado y me ha perdonado. Dios nos ha perdonado. ¿Cuándo? Cuando le dijimos: Señor, hemos pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Amén. Verso número 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Si Cristo ha entrado en nuestras vidas, si Cristo ha transformado nuestro corazón, tiene que haber un cambio. No solamente, amados hermanos, de terno y corbata, sino que sea un cambio de adentro hacia afuera. Amén. Amén. De adentro hacia afuera. Porque algunos cambiamos la ropa, pero no cambiamos nuestro vocabulario, no cambiamos nuestra mente, no cambiamos nuestro estilo de vida. Que Dios nos ayude. Gracias por esos dos amén. Amén. Pero bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Que Dios nos ayude. Amén. Hemos aprendido y hemos escuchado durante estos meses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Lo ha escuchado o no? Amén. ¿Habrá alguien aquí que habrá escuchado todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Amén. Amén. Lo hemos escuchado. Pero llevamos a la práctica esta realidad en el Señor. Porque Dios es el que perdona nuestros pecados. Amén. Dios es el que perdona nuestras iniquidades. El único que puede perdonar es Dios. Amén. Pero usted también. Usted también tiene la capacidad de perdonar. Amén. Pero a veces el orgullo, el ego: no, yo no perdono, Dios perdona. No tenemos que ser así. Tenemos la capacidad, porque la Biblia enseña: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Si tienes atadura en esta tierra, es tiempo de liberarte. El Señor no nos llamó para estar atados. No nos llamó el Señor para estar desunidos. No nos llamó el Señor para estar en discordia. Nos llamó el Señor para que unidos conquistemos y logremos esos cielos nuevos y esa tierra nueva que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Dios es el que perdona.
Pero hay una cosa que es puntual, que usted sepa, que es necesario que lo sepa. Dios nos perdona, pero nunca nos quita las consecuencias. Porque cada pecado tiene su consecuencia, ¿o no? Ayúdanos el Señor a que hoy podamos humillarnos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Por eso, amados hermanos, cuando el Señor habla de borrar, es quitar, es lavar, es purificar, y limpiar es integridad. Eso es lo que el Señor hizo con usted y conmigo. El Señor nos lavó, nos limpió, nos purificó, nos santificó y nos dio integridad. A la honra y la gloria de su nombre. Por lo tanto, hermanos, Dios nos bendiga. Isaías 12:3 dice, Isaías capítulo 12, versículo número 3 dice: sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Pero hay creyentes que de pronto han perdido el gozo, ¿o no? Son alegres porque viven momentos alegres. Pero el gozo, amados hermanos, es lo que nunca debiera perderse en una hija, en un hijo de Dios. Gloria a Dios. Profeticemos del gozo del Evangelio, amados hermanos, que se cumple en la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Lucas 2:10 dice: pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Gloria a Dios. Sacaréis del pozo. ¿Cómo va a sacar gozo de su corazón si usted está amargado, amargada? Dios no nos llamó para volver atrás. Dios no nos llamó para quitarnos el gozo. Dios nos llamó, amados hermanos y hermanas, para darnos el gozo, la alegría, el regocijo, que hay un lugar preparado en el cielo para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Por eso el Señor está diciendo: no temáis, porque he aquí te doy nuevas de gran gozo. Gloria a Dios. Que será para todo el pueblo. Amén. El gozo del Señor, hemos cantado, es nuestra fortaleza. Amén. Es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué maravilloso es el amor de Dios. Hermanos, que Dios nos guarde y tenga Dios misericordia. Por eso que este salmo comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Quién no quiere ser perdonado? ¿Quién no quiere ser lavado por la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador? Todos, cada uno de nosotros, por misericordia, para eso estamos aquí, para que el Señor nos limpie, nos lave, nos descontamine de todo lo que impida la gloria del Señor. El pecado ciertamente es una maldición y una fuente, amados hermanos, de desdicha. Que Dios los guarde. El Evangelio, amados hermanos, nunca está de luto, sino de buenas nuevas, de gozo. El Evangelio, amados hermanos, está lleno de gozo, de alegría, de regocijo, de fortaleza en el Dios Todopoderoso. Es tan cierto, amados hermanos, el gozo por la salvación como el náufrago cuando es salvado. Ese hombre, esa mujer, esa persona, amados hermanos, que es salvado, amados hermanos, de las aguas, aleluya, en medio de un naufragio o mientras se esté ahogando, qué alegría, qué gozo hay de poder ser rescatado de esas aguas. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos, o aquel enfermo que estaba, amados hermanos, agobiado por esa enfermedad y que ya lo tenía en depresión, lo tenía, amados hermanos, aleluya, en las cuerdas flojas, pero allí, amados hermanos, cuando Dios opera un milagro, ahí ese hombre se llena de gozo, esa mujer se llena de gozo. Hay gozo en el Señor cuando Dios provoca un milagro en nosotros. Que Dios provoque el milagro en nuestras vidas, amados hermanos, fortaleciéndonos, devolviéndonos el gozo, la alegría, el regocijo de estar en la casa del Señor. Que vengamos alegres a la iglesia.
Que no vengamos con cara de limón, que no vengamos, amados hermanos, aquí atormentados, aleluya. No, al contrario, usted cuando entró a la iglesia le dijo, Señor, esta es mi carga. Que traía, Señor, pero ahora me levanto de esta nación sano, salvo, limpio, para la honra y la gloria del Señor. Porque el poder de Dios transforma. El poder de Dios hace cosas impresionantes en la vida de los creyentes. Y hemos venido a creerle a Dios. Gloria al Señor para siempre. Gloria a Dios. Nada ni nadie puede reemplazar el gozo de la salvación. Porque el Evangelio de Mateo 25, verso 21. Mateo 25, verso 21 dice algo muy importante. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. David había perdido el gozo. David ya no tenía gozo. Porque se le había muerto su hijo. Porque, amados hermanos, le había fallado a Dios. Había reconocido sus falencias. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En lo poco, amados hermanos, que podamos ser fieles, lo seamos con la ayuda del Señor. Porque tenemos la ayuda. Amén. Gracias por ese único amén. Tenemos la ayuda de Dios. Y eso es importante, amados hermanos, tener a Dios de nuestro lado, que si Dios nos ve, amados hermanos, tendido en el camino, con un dolor, con una angustia, con una enfermedad, con un problema, Dios nos dice, no temas, no desmayes, levántate. ¿Cuántas veces ha venido decaído, desanimado, amados hermanos, por una situación que haya vivido? Pero de pronto el Señor pone de su espíritu en su corazón, en su vida. Amén. Y algo espectacular ocurre en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que el Señor nos dirá, sobre mucho, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Permite el Señor que dentro de lo poco que podemos hacer para Dios, amados hermanos, seamos recibidos como grandes. Seamos recibidos como grandes en el Señor. Porque si hay algo, amados hermanos, que me duele en el alma y me duele en el corazón, es ir a un cementerio y despedir a un hermano, un pastor, un amigo, amados hermanos, en Cristo, y que no se le cante ni un himno siquiera. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Hermanos, si hay algo que me duele en el corazón es poder llegar a esos cementerios y, amados hermanos, no ver, amados hermanos, a los creyentes, a los hijos, a la familia, allí cantando, adorando a Dios, amados hermanos, sino que no hay nada. Que Dios tenga misericordia y que Dios guarde nuestras vidas. En lo poco seamos fieles. Ayúdenos al Señor. Ya viene la recompensa. Ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. ¿Usted lo tiene? Amén. Gloria a Dios. Gloria. Entonces, si usted tiene a Cristo, debiera tener gozo. Amén. Porque con el gozo del Señor usted se fortalece. Amén. Usted viene con más anhelo, con nueva esperanza, con nueva expectativa, con un nuevo sueño, con una nueva visión. Amén. Viene con la expectativa de que, ¿qué me va a decir el Señor hoy día? No puede venir a la iglesia por cumplir, por obligación. No, tiene que venir, amados hermanos, aleluya, porque tiene gozo, porque tiene alegría, porque tiene gratitud con Dios. Porque lo que Dios ha hecho en usted es algo grande, fabuloso. Aleluya. Este gozo, amados hermanos, muchas veces suele perderse. ¿Cierto que sí? Muchas veces, amados hermanos, no tenemos gozo. No hay cántico en nuestras lenguas, no hay cántico en nuestras bocas, porque nos supera, amados hermanos, el dolor, la angustia o la enfermedad o la preocupación. Pero bendito sea Dios. David, en el verso número 12, dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme, dice David, el gozo de la salvación. Qué maravilloso, amados hermanos, aleluya. Un hombre, amados hermanos, que tenía todo para estar gozoso de todo. Si David no era un hombre pobre, era un hombre rico. Amén. Tenía de un todo. Amén. Y como tenía de un todo, uno piensa que teniendo de un todo,
es feliz, tiene gozo, tiene alegría. No. Que Dios nos guarde y tenga Dios misericordia de cada uno de nosotros. Fíjese que el mismo David está diciendo, no está diciendo, amados hermanos, devuélveme la salvación, sino David está diciendo, vuélveme el gozo. Amén. Porque el gozo, amados hermanos, del Señor provoca algo en nosotros. ¿Qué provoca? Provoca el gozo del Señor una cara radiante. Cuando nos ven aquellos que no tienen a Cristo, no conocen a Cristo, amados hermanos, Él nos dice, usted tiene algo especial. ¿Verdad que sí? Amén. Oiga, usted parece que tiene algo, no sé qué, le encuentro algo, no sé qué. Ahí es cuando hay que decir, yo tengo a Cristo. Amén. Y como tengo a Cristo, quiero compartirlo con usted. Amén. Amén. Pero a veces no nos atrevimos a predicar, no nos atrevemos a conversar de los misterios de la bondad de Dios. Así que, amados hermanos, el Señor nos ayude. Entonces decían, no pidió devolución de la salvación, porque lo que él había perdido era su gozo. Era su gozo. Lo había embargado el dolor, la angustia, amados hermanos, y la depresión por lo que había cometido ante Dios. Cada uno de nosotros, amados hermanos, que no caigamos en estas cosas. Al contrario, que Dios nos libre. Amén. Amén. Aleluya, porque vuelvo a insistir, aunque hay miles y miles de hijos e hijas de Dios que han perdido el gozo. Lamentablemente, amados hermanos, hay muchos que han perdido el gozo. Y ahí usted los ve encuevados en sus casas, felices y contentos, pero sin gozo del Señor. Porque la alegría, amados hermanos, es espontánea. Es, amados hermanos, un rato y luego se va. Pero el gozo es el que permanece en el corazón de la hija del Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y ellos lo han perdido porque se han dejado engañar por el mundo y sus halagos. Atraídos por el mundo, amados hermanos. Hoy día amados hermanos, por el temor. Se esconden detrás del temor. Pero cuando el Señor nos ha dicho a todos, sé valiente. Sé valiente. Y afirma esas cosas que se te pueden morir, dice el libro de Apocalipsis. Que Dios nos ayude para que no muramos en el Evangelio. No muramos como evangélicos derrotados. Usted no iba a la iglesia antes. Sí, yo iba. Sino que hoy nos digan, se está congregando y usted le va a decir, Amén. 4, amén. Aleluya. Yo creí que estaban todos pendientes. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque el mundo, amados hermanos, nos halaga. Qué bueno que esté con nosotros. Está bien. Y son las 7:30, hora de culto. Nos gusta que esté aquí con nosotros, nos sentimos bien con usted, porque con usted lo pasamos súper bien. Y usted mira el reloj y son las 7:30 de la tarde. A esa hora están los hermanos y hermanas orando en la iglesia. Perdón, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde comienzan los hermanos, comenzamos a orar acá en la iglesia. Media hora antes de cada culto comenzamos a orar. Porque tenemos hambre y sed de Dios. Pero el que está sin Cristo, no le importa si son las 7, 7:10, 7:15, 7:30. Aleluya, que Dios nos libre. Amén. Amén. Que Dios nos provoque hambre y sed de Él, para la honra y la gloria de su nombre. Gloria a Dios para siempre. No descuidemos la gracia del Señor, amados hermanos. No descuidemos la leche espiritual, la palabra de Dios. No la descuidemos. Necesitamos de la palabra de Dios, amados hermanos. No dejemos de asistir a la iglesia. Es importante reunirnos y congregarnos. Es importante estar en la iglesia, amados hermanos, porque aquí se manifiestan los ministerios de Dios. Hermanos, aquí es donde Dios puede hacer cosas impresionantes y maravillosas. Escuchaba el día de hoy a un pastor que, amados hermanos, se quejaban con él porque él tenía a cargo muchas congregaciones y él dice,
la iglesia los pastores me hablan y me dicen, la iglesia está floja, la iglesia está muerta, la iglesia está decaída. Y el obispo decía, no, la iglesia no está decaída. Los que están decaídos, los que están desanimados, los que están apagados son los hermanos y las hermanas. Hay que orar por los hermanos, por las hermanas, que recuperen el reino de Dios, que recuperen la presencia, el poder de Dios. Gloria a Dios. Se van los amenes, se van los aleluyas, se van los gloria a Dios en la iglesia. Porque, amados hermanos, aleluya, hasta el avivamiento de la iglesia se va. ¿Pero por qué? Porque hoy en día nos molesta el que alguien dance. Nos molesta que alguien, amados hermanos, se vuelva loco diciendo gloria a Dios, gloria a Dios. Ah, pero es que es inculto interrumpir un servicio con un aleluya, con un amén. No, no es así. Porque el gozo del Señor es más fuerte, es más profundo. Y eso es lo que anhelaba David, amados hermanos. Es lo que Dios nos quiere decir en este día de hoy, que el gozo debe permanecer en cada uno de nosotros. Es tiempo, amados hermanos, de ser alcanzados, recuperar lo que hemos perdido en el Señor. Levantémonos cada uno de nosotros fuerte y seamos valientes, amados hermanos, porque lo mejor de Dios ya está viniendo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. No dejemos de orar por los afanes de nosotros. No descuidemos la oración por los afanes cotidianos de cada uno de nosotros. No seamos como aquellos que tienen la Biblia, amados hermanos, y la tienen ahí arrumbada en su casa. Bendito sea Dios. Me contaban una experiencia de un pastor que un día, amados hermanos, llegó a una casa y le dijo, hermana, ¿usted me podría prestar su Biblia? Porque ¿sabe qué? Se me quedó en la casa mi Biblia. ¿Me podría prestar la Biblia? Y la hermana le dijo, amén, pastor, aquí tengo mi Biblia, aquí está. El pastor leyó la palabra, compartió un mensaje del Señor aquel día en ese hogar. Y antes, los hermanos, de cerrar la Biblia, puso una bendición, puso un billetito ahí. Al mes siguiente volvió a esa casa el pastor y le dijo, hermana, ¿has leído la Biblia? Sí, pastor, yo la leo todos los días. Siempre estoy leyendo la Biblia. ¿De verdad que estás leyendo la Biblia? Sí, pastor, sí. Le dijo, mira, tráeme tu Biblia. ¿Te acuerdas el mensaje que el Señor nos dio el mes pasado? Sí, pastor, me acuerdo, sí. Mira, había una bendición y no sé cómo no la encontraste. Si lees la Biblia todos los días. Que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros. Amados hermanos, que la gracia y la presencia del Señor se manifieste de continuo en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Por eso que es importante la oración y la lectura de la palabra de nuestro Dios. Para que, amados hermanos, el enemigo no invada nuestras vidas. ¿Cómo podemos recuperar el gozo? ¿Qué tengo que hacer para recuperar el gozo? Dios guarde nuestra vida, amados hermanos. Amén. Abraham había perdido el gozo. Había perdido su gozo Abraham en un momento determinado. Pero ¿qué hace él? Él vuelve al altar. Porque él se había alejado del altar de Dios. Si hay algo, amados hermanos, que quita el gozo, es alejarnos del reino de Dios. Si hay algo que quita el gozo, es alejarnos de la casa de Dios. Que Dios guarde nuestra vida, amados hermanos. El hijo pródigo volvió a casa. No porque quería venir. No porque anhelaba estar con el papá. El hijo pródigo vuelve a casa, amados hermanos, por una situación de hambre, de miseria, de dolor. De estar comiendo la comida de los cerdos, amados hermanos. De ese estado, amados hermanos, siendo un hombre pudiente, un hombre rico, amados hermanos, un hombre afortunado, amados hermanos, con una familia constituida, amados hermanos. Sin embargo,
él tiene que volver a casa, prácticamente por obligación. ¿Cuántos hijos pródigos habrán todavía fuera de la iglesia sin querer volver a la casa del Señor? Porque su ego es más grande que el Dios Todopoderoso que conocemos. ¿Qué nos cuesta volvernos a Dios? ¿Qué nos cuesta humillarnos a Dios? ¿Qué nos cuesta, hermanos, volvernos, aleluya, al altar de Dios? ¿Qué nos cuesta volvernos a la casa de nuestro Padre, donde hay abundancia de pan? Donde Dios está operando cosas impresionantes para cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios para siempre. Así como fue tan grande el pecado de David, amados hermanos, así fue de grande también su arrepentimiento. Y Dios lo vio. Aleluya. Por eso que exclamó y dijo: borra mis rebeliones. Bendito sea Dios. Amén. Yo no sé cuántos en esta noche, hermanos, en esta hora, no sé cuántos, los hermanos, podrían decir: borra mis rebeliones. Límpiame de mi maldad. Aleluya. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. Bendito sea el Rey de Gloria. Que Dios nos guarde, amados hermanos, para recuperar el gozo, según el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Dice, amados hermanos, de la manera siguiente. Hechos de los Apóstoles 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Aleluya. Amén. ¿Quieres estar gozoso? Amén. Búscalo. Humillémonos. Arrepintámonos ante el Señor para que Dios nos lave y nos limpie y nos descontamine, amados hermanos. Aleluya. Por eso que David dijo: borra mis rebeliones. Y la manera, amados hermanos, según el libro de los Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. Esa es la manera, amados hermanos, de recuperar el gozo del Señor. Que la iglesia, que el pueblo, los hermanos y hermanas en Cristo podamos humillarnos ante la presencia del Señor para que sean borrados vuestros pecados. Para que venga ese tiempo de refrigerio. Que usted venga a la iglesia, amados hermanos, y se sienta como en la casa de su padre, de su madre, amados hermanos. Amén. Amén. Porque si hay algo muy rico, amados hermanos, es el hogar del papá y la mamá. ¿O no? Porque en la casa del mamá y del papá uno llega y abre el refrigerador y nadie le dice nada. En mi casa no había refrigerador. Había, más o menos, una esta de madera y con esas nylon, más o menos, con hoyito. Y allí, más o menos, en ese lugar siempre había algo. Había manjar, más o menos, en tarro. Había, más o menos, mantequilla. A veces, más o menos, había pura margarina. Pero siempre sabíamos que algo había ahí. Y nosotros la nominábamos la mantequillera. Que Dios nos bendiga en nuestras vidas. Nuestro refrigerador, más o menos, no existía. No existía la cocina a gas en mi casa. Yo me fui de casa y todavía no llegaba la cocina a gas. Cuando me fui de casa, recién llegó a la casa de mis padres la cocina a gas. Que Dios nos bendiga. Amén. Santo es el Señor. Amén. Qué grandes son las misericordias del Señor. Amén. Sin embargo, David está diciendo: lávame de mi maldad. Amén. Gloria a Dios. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. La sangre de Jesucristo nos lava y nos limpia de todo pecado cada vez que nos arrepentimos ante su presencia. Sea bendito el nombre del Señor. Debemos andar en luz como Él está en luz, para que tengamos comunión. Amén. Amén. Porque yo no puedo sentarme al lado de un hermano o una hermana, aleluya, si él no está en comunión conmigo o ella no está en comunión conmigo. Tenemos que sentir, amados hermanos, que si el hermano de allá está sintiendo la presencia, Señor, ¿por qué yo no?
Yo quiero sentir lo que mi hermano, lo que mi hermana siente. Señor, devuélveme el gozo. Amén. Devuélveme el gozo. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Cuando David dice, límpiame de mi pecado, está reconociendo, amados hermanos, aleluya, la remisión de nuestro Señor Jesucristo. Está reconociendo que el Señor lo ha limpiado, lo ha lavado con su sangre preciosa, aleluya. Él cree, amados hermanos, y como cree, ve la gloria de Dios. Cada uno de nosotros debemos creer eso, amados hermanos. Cuando le digamos, límpiame de mi pecado, reconozcamos, amados hermanos, que Dios también puede redimirnos. Nuestra palabra puede perdonarnos. Y sabemos que la redención de nuestro Señor Jesucristo es renovarnos a través del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos el gozo del Señor. Necesitamos la fortaleza de Dios para nuestra vida, amados hermanos. Porque estoy cierto y seguro que esto va a traer un lindo resultado en la vida de aquel que se toma de esta palabra en esta noche. Algo va a provocar Dios en esta noche. Dios algo quiere provocar en usted y en mí. No nos quiere ver amargados. No nos quiere ver atribulados. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Porque sabe usted que hay resultados. Hay resultados de esa acción de arrepentimiento. Y dice, lo primero que dice David, enseñaré, aleluya, y se convertirán, verso número 13. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Fíjense lo que está diciendo David. Enseñaré y se convertirán. No dice que los convertiré, sino que se convertirán. Alabado sea Dios para siempre. Que Dios bendiga nuestra vida, amados hermanos. Dios lo hace por nuestro intermedio, amados hermanos, que vidas sean perdonadas. Para eso usted y yo tenemos la bendición, la dicha y la honra, el privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Dios quiere usar su vida. Déjese usar por Dios. Cada vez que se encuentre con alguien que empiece a hablar del pastor, del hermano, que hable de Dios. No le sigan los amenes, porque ya estamos descuelados, pastor. Estamos más que descuelados, ¿o no? Las iglesias y los hermanos estamos súper descuelados. Ya tenemos cuero duro, pero qué triste que usted, que conoce a su pastor, que conoce a su líder, amados hermanos, caiga en esa trampa. Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Entonces, aleluya. Entonces se convertirán verdaderamente a Dios y no a un predicador o no a una iglesia o no a un pastor. Se convertirán para el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque la